El problema difícil de la conciencia, David Chalmers. Integrado por Gladys Aguiar, Sara Brandao, Isabel Cárdenas, Ana Sánchez, Byron Arias, Mónica Orellana, Patricio Armas, Brian Caiza, Héctor Romero y Ángela Vera. Vamos a analizar la distinción entre los problemas fáciles y el problema difícil de la conciencia propuestos por David Chalmers, comprender su postura filosófica respecto a la naturaleza de la mente y reflexionar de manera argumentada sobre qué nos hace conscientes. David Chalmers es un filósofo australiano contemporáneo, reconocido mundialmente por sus aportes a la filosofía de la mente y en particular por formular el concepto del problema difícil de la conciencia. Es el filósofo que puso en el centro del debate científico y filosófico la pregunta sobre lo que sentimos y experimentamos el mundo desde una perspectiva subjetiva. Chalmers argumenta que la neurociencia y la psicología cognitiva han estado resolviendo, en su mayoría, los problemas fáciles de la conciencia, mientras que el problema difícil sigue sin explicación. Los problemas fáciles de la conciencia son aquellos problemas de la conciencia que pueden explicarse mediante mecanismos y procesos neuronales o computacionales. Responden a preguntas de estructuras y función, es decir, explican cómo el cerebro realiza ciertas tareas. Vamos a ver ejemplos cotidianos y funcionales. Discriminación. ¿Cómo reconocemos una cara conocida en una multitud? Integración de información. ¿Cómo combina el cerebro lo que ve, oye y siente para formar una experiencia unificada? Atención. ¿Cómo enfocamos nuestra atención en el texto que estamos leyendo e ignoramos el ruido de fondo? Control comportamental. ¿Cómo planeamos y ejecutamos una acción motora? ¿Cómo atamos los zapatos? Similitud con la máquina de Turing. Estos problemas son teóricamente resolubles mediante algoritmos o redes neuronales, ya que se basan en la manipulación de símbolos y el procesamiento de información. ¿Qué es el qualia o la inexplicable razón de sentir? Aquí es donde la filosofía se topa con la vida real y nos obliga a detenernos. El qualia es esa cualidad subjetiva que simplemente es. No es medible en términos de peso, frecuencia o voltaje, es un estado interno. El problema difícil de la conciencia es el problema de la experiencia subjetiva del sentimiento y la cualidad de lo que percibimos. Responde a la pregunta del por qué y del qué se siente. Su núcleo es la brecha explicativa. ¿Por qué los procesos físicos del cerebro dan lugar a una experiencia sentida? Vamos a ver ejemplos cotidianos y subjetivos. Qualia del color. ¿Por qué la activación de la corteza visual se siente como el color rojo o intenso y no como simple información? Qualia del sabor. ¿Qué se siente al probar el amargor de un café o el dulzor de una fruta? Experiencia emocional. ¿Por qué la liberación de neurotransmisores en el sistema límbico se experimenta como tristeza o alegría? Diferencia clave. Si un robot pudiera reconocer y nombrar colores, que es el problema fácil resuelto, aún nos preguntamos si siente el color rojo. Este es el misterio de la fenomenología o experiencia consciente. Ejemplo de problemas fáciles. Pensemos en un reflejo condicionado. Si me quemo con una plancha, estímulo, mi sistema nervioso retira la mano, respuesta motora, y aprende a asociar la forma de la plancha con el peligro. Este es un problema fácil. Podemos mapear el circuito neuronal, la velocidad de la señal, la formación de la memoria de asociación. Es puramente funcional y algorítmico. Es el cómo el cerebro evita el daño. El peligro, según Chalmers, es que nos confiamos y pensamos que si solo hacemos más grande el algoritmo, más neuronas, más complejidad, de repente surgirá la conciencia como por arte de magia. Pero el problema difícil nos dice, no, eso solo resolverá más problemas fáciles, de manera más rápida y compleja, pero nunca abordará la experiencia subjetiva. Ejemplo de problemas difíciles. Pensemos en el sabor de un limón. La lengua detecta ácido cítrico, las señales van a la corteza gustativa, mi cara hace una mueca, el cerebro cataloga comida ácida, no nutricionalmente densa, reacción de evitación. Problema difícil. ¿Por qué se siente tan agrio? No es solo que es ácido, es esa sensación particular que me hace salivar y fruncir el ceño. Si un robot pudiera hacer la misma mueca y catalogar el limón, ¿estaría sintiendo el agrio? Si yo fuera daltónico, ¿sabría qué se siente realmente el rojo para otra persona? El qualia es el que se siente ser yo, probando ese limón en ese momento. ¿Cuáles son las ideas centrales de David Chalmers? La primera, irreductibilidad de la conciencia. La conciencia es una propiedad fundamental de la naturaleza, tan básica como la masa o la energía. No puede explicarse completamente mediante procesos neuronales o computacionales. Por ejemplo, la experiencia de ser o sentir no surge por más complejidad del cerebro, sino que es un ingrediente esencial del universo. Segundo, naturalismo dualista. Chalmers propone un dualismo naturalista, no cartesiano. La conciencia no es física, pero sigue leyes naturales que podrían describirse mediante una psicofísica que vincule lo físico con lo consciente. Así como existen leyes que relacionan masa y energía, podrían existir leyes que relacionan estados neuronales con estados conscientes.
Y tercero, principio de estructura de la información. La información posee dos aspectos inseparables, uno físico y el otro fenomenológico. Por ejemplo, aspecto físico, procesamiento cerebral, redes neuronales, algoritmos. Segundo, aspecto fenomenológico, la experiencia interna o qualia, es decir, lo que. Dos, tres. Shot. Bueno, en mi caso, me rechinó hasta el último cabellito de la cabeza, pero es alguna sensación que me agrada muchísimo. Me recuerda al ceviche ecuatoriano, que es mi plato predilecto de Ecuador, me encanta. Me recuerda a mi papá, que le encantaba mucho las cosas ácidas, y el pay de limón, que es mi postre predilecto. Entonces, para mí esto está asociado con placer. Para mí, si bien me hace retorcerme, es un retorcerme placentero. Esa es mi sensación al respecto del jugo de limón. Para ti, Isabel, ¿cómo es? Bueno, realmente la limonada me encanta, pero al tomar así el limón fue una sensación desagradable porque yo tuve una experiencia muy fuerte como cuando era eh, adolescente, me dio conjuntivitis y no tengo idea por qué hice caso a que la conjuntivitis se mejoraba si yo me ponía... Salud. 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 Salud, Daniel, salud. Ay, A esto era, ver. esto era lo que necesitaba ahorita después de todo lo que acaba de pasar. Oh. O sea, a ver, para mí el café, bueno, es algo raro, porque a mí no me gustaba el café. La verdad es que yo empecé a cogerle amor al café hace unos 5 o 6 años, no lo sé. Cuando empecé, yo hago triatlón y claro, el café me daba como que un punch de energía al inicio. Entonces, desde ahí, para mí el café es una maravilla, pero ahorita lo sentí como, ya, pasó, cálmate, tranquilízate y estás en casa con tu tacita de café. Entonces, como que sentirme segura, tranquila, el café me trae como que mucha paz y mucha tranquilidad. Y eso fue ahorita como, ay, necesito un café, necesito un café. Y yo soy de las que me puedo tomar muchísimos cafés que no me da sueño. Entonces, es como que más bien al contrario. Ahorita fue como, ay, ya ocurrió lo que ocurrió, ya lo gestionaste, todo tiene solución y lo que no tiene solución, ¿para qué me preocupo? Ni modo. Desde pequeño mi madre me hacía lavar las manos cuando tocaba un billete de moneda, me decía, no, vamos, y me llevaba así, casi, casi como obligado a lavarme las manos. Entonces, claro, yo le tenía mucho, no sé, mucho pavor como tal tener un billete porque pensaba que me iba a enfermar o algo así. Entonces, hoy esto representa, digamos, más allá del valor que tenga este dólar o de las características físicas, esto representa para mí una herramienta, hoy, una herramienta para expandir más cosas que yo quiero hacer. Es como si quiero un libro, entonces, genial, requiero de una herramienta que se llama dinero para hacer realidad como tal eso. Entonces, como que de alguna manera viene siendo... Muy bien, entonces, a ver, el tema de comprender el problema difícil de la conciencia a mí me invita a mirar mi propia historia, mi propia experiencia, más allá de la lógica, más allá del pensamiento racional, más allá inclusive del conocimiento académico. Entonces, considero que lo que propone, por ejemplo, Chalmers, es que existe una gran diferencia entre saber cómo funciona la mente y experimentar lo que es tener una mente. ¿Cómo se traduce esto básicamente en mi vida? Es en reconocer que no basta con entender lo que pienso, sino que debo comenzar a sentir inclusive lo que estoy viviendo. Este tema que viene los problemas fáciles versus los problemas difíciles. Entonces aquí Chalmers distingue entre estos problemas fáciles el cómo explicar, cómo reconocemos rostros, cómo enfocamos la atención. Y aquí Chalmers dice que el problema difícil vendría a ser el entender por qué estos problemas generan una experiencia subjetiva. Los primeros yo creo que se pueden resolver mediante algoritmos o redes neuronales, así lo exponía Chalmers en su argumento. Y también en otra parte tenemos el segundo, que es el problema difícil, que vuelta enfrenta a esto que llamamos a los qualias. Lo que se siente ver el rojo, qué se siente probar a un limón, qué se siente la tristeza. Esto aún, la ciencia aún no ha podido en sí definir esto. También, por otro lado, Chalmers habla de una postura, de la postura de la conciencia como propiedad fundamental. Aquí Chalmers propone que la conciencia no es reducible solo a lo físico. La ciencia solo nos está explicando los problemas fáciles. ¿Y qué pasa con los difíciles? Entonces, lo que nos habla aquí Chalmers es sobre, como dijo Byron, sobre el qualia, que es el que se siente. Y este qualia es una propiedad fundamental de la naturaleza. Es tan básica como un átomo. Y esto es lo que es el problema difícil, lo inexplicable, la experiencia. Como nos decía Byron de la música, cómo sentimos las cosas. Igual el ejemplo del... La afectividad de los sentimientos, de las emociones, y el actuar para mí es como un engranaje entre la información y aquellos sentimientos y emociones en el que se incluye también las unidades de las cuáles, ¿sí? Porque da paso a todo lo cualitativo que a su vez es lo subjetivo. Y, y que esto es un proceso, o sea, la conciencia es un proceso la conciencia se va formando a través de un proceso. Yo diría, desde que estamos en la gestación, si es que confiamos en todos estos paradigmas que se dan por medio de una memoria genética, toda la transmisión
que se va obteniendo, o mejor dicho, que sí se obtiene cuando estamos en proceso de gestación, desde lo que puede transmitir una madre. Y en el momento que se nace, definitivamente la conciencia se va formando por medio de todas las experiencias. ¿Qué la experiencia subjetiva existe? em, y por qué tenemos una percepción de algo, tomando en cuenta que la conciencia es la experiencia subjetiva del mundo y de uno mismo. Yo soy como negativa en esta situación, ¿no? Porque digo, pienso que la ciencia, con toda seguridad, es uno de los logros más importantes del ser humano, ¿verdad? Pero en este caso específico de la mente y el cerebro y la conciencia, siempre tengo, o sea, tengo una constante interrogante de la conciencia y tratar de explicar en términos físicos y objetivos. Es difícil, o sea, explicar la conciencia y no lo veo como viable. Creo que es un rompecabezas que aún no se ha terminado de armar. Continúa para mí siendo un misterio y para los estudiosos también de estas teorías, como dije anteriormente, de las personas, los filósofos y la filosofía también. Y me venían a la mente esto de las percepciones, ¿no? De que realmente yo puedo considerar que la mente no se reduce solo al cerebro. Si bien es cierto, es súper importante porque ya conocemos la parte de neurociencias, neurobiología, sabemos que el cerebro reacciona a estímulos, que controla el lenguaje, y bueno, todo lo maravilloso que es el cerebro. Pero yo lo comparo muchísimo con una experiencia propia. Por ejemplo, yo soy balletista y el cerebro definitivamente no se reduce simplemente como cerebro, pero a través de esta experiencia yo puedo decir, wow, o sea, yo siento el baile y no solo movimiento, o sea, hay una experiencia detrás de este estímulo eléctrico que obviamente me lo hace saber mi cerebro, pero hay una vivencia única, que es irrepetible y es profundamente humana. Entonces, lo que yo puedo sentir seguramente no es seguramente, estoy... Bien, es un diálogo entre mi carne y el mundo. O sea, yo generalmente suelo hacer cartitas, ¿no? Como para identificarlo. O sea, no es lo mismo ver el mundo así, como con una televisión, que como dijo un colega, que llevar la sinfonía. Entonces, para mí sí es muy importante ese tema. También es importante cómo somos conscientes a través de lo que vivimos en el mundo y el significado. Porque no solamente es procesar datos, sino yo creo que la cualidad del limón es un misterio que tiene que ver mucho con el cuerpo, o sea, cómo el cuerpo percibe. La conciencia emerge de la complejidad y se revela en una percepción estática corporal. Y es justo lo que decía la compañera de cómo vive la danza, cómo se vive ciertos procesos que para cada uno es diferente. La ciencia todavía tiene mucho para estudiar. Me quedo también con esto de la encarnación. Yo creo que uno de la diferencia nuestra con el computador es justamente de que aquí hay un cuerpo y que este cuerpo es el que nos permite sentir. Es a través de lo sensorial donde nos diferenciamos, ¿verdad? Y desde ahí es donde podemos tener este sentir que todavía la ciencia no logra mirar. Tal vez puede decir, bueno, son conexiones neuronales, desde la piel, desde el sabor, de todo esto, pero es lo que decía un poco Gladys, es, ok, ¿por qué Gladys siente la música cuando danza de una manera diferente a cuando yo vaya a bailar porque yo no soy balletista? O por qué Brian siente el jugo de limón como algo desagradable cuando para mí tiene una memoria interesante. A mí me encanta el jugo de limón porque está asociado a memorias afectivas con mi papá, con la comida. Y entonces eso es, ¿no? Esta cualidad de por qué esto nos hace diferentes a cada uno. Porque si fuéramos simplemente por la resolución de problemas fáciles, todos percibiríamos todo igual y seríamos robots.